Seguimos aquí en Dimensión Alterna por Alta en Vivo, mucha emoción, nos estamos recuperando, pero se suman a la mesa ahora Rubén Miño, coordinador de Memoria Histórica acá del municipio de Almirante Brown, y también Martín Castillo y Gastón Castillo. Yo los voy a mencionar así, como hijos de Almirante Brown. Ellos son padres de Roberto Castillo, hijo de Roberto Castillo, desaparecido en el barrio Sakura. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos a esta mesa, gracias. Que son parte histórica importante de acá de Almirante Brown. Bueno, ¿cómo empiezo con ustedes? ¿Puede ser? Así arrancamos. ¿Cómo están viviendo estos días? Ayer marcha del 24 de marzo, ¿cómo están viviendo? No, ¿cómo vivimos hoy? Con estos testimonios de vivo, es muy fuerte. Es muy fuerte y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que dar un testimonio en vivo es, para todo el pueblo, es muy importante. Sí. Porque no solamente nosotros sabemos nuestra historia, es bueno que la gente lo sepa, es bueno que los pibes, los pibas, sepan la historia que ocurrió acá en Almirante Brown, en nuestra Argentina. Eso es muy doloroso. Fuerte. Es muy doloroso. Sí. Sobre el asunto de la marcha de ayer fue una cosa muy emotiva, muy hermosa, porque se vio la gente que sabe que tenemos memoria. Y esos 50 años no fue por un número, como dijo la compañera. Es algo muy fuerte, muy doloroso, porque no queremos volver un 50 años atrás de vuelta. Nunca más. Nunca más, por los chicos, por los pibes y por las pibas. Por nosotros también, ¿no? Porque nosotros le metemos ficha a este trabajo de construir memoria, pero no sabemos qué está pasando. Sí que sabemos qué está pasando porque las mismas fuerzas de los militares que estuvieron en esa época están ahora, pero distintos. Lo están arruinando el país. Y eso hay que mostrarlo a la gente que cuando vote con conciencia, porque volvemos atrás. A 50 años atrás de vuelta no. Tenemos que vivir estos 50 años con mucha alegría, con mucha paz y con mucho amor para todo el pueblo. Así es. Sí. No es solamente 50 años de volver atrás y nosotros la pasamos muy feo. Como Dani lo dijo, como lo dijo la compañera. Fueron noches oscuras, pero muy horribles para nosotros que la vivimos. Ustedes son jóvenes, ustedes no están viviendo en la democracia. Y en esa época no había democracia. Había maldad, había delitos, había asesinatos, había desaparecidos. Creo que eso fue lo más terror, ¿no? Del todo Almirante Brown, todos los municipios. Martín, historia importante la de ustedes dos también, de tu hermano. Pero ¿nos puedes contar así para que la gente conozca cómo sucedió en ese momento, cómo se lo llevan a tu padre? ¿Cómo fue ese momento tan particular, ¿no? Y especial para ustedes, que quedó marcado? Sí, quedó marcado. Como lo dije en una entrevista también, que vos me preguntás qué hice el otro día, no me acuerdo. Pero me acuerdo de la noche que vino a buscar a mi viejo. Fue una noche 12 de enero del 77. Llegaron los militares a mi casa golpeando la puerta, como normal, ¿no? Entraron, se presentaron, empezaron a revisar las cosas, no encontraron nada, todo bien. Estábamos sentados Oscar, César, yo, Javier, mamá y papá. Mi viejo estaba amasando pastelillo empanada. Ellos revisaron toda la casa, revisaron por todos lados, encontraban armas, encontraban libros, encontraban armas, cualquier cosita para que lo usarlo a papá y para llevárselo esa noche misma. No encontraron nada, se fueron. Se iban casa por casa, se escuchaba mucho los perros, el chaperío, porque era un barrio muy humilde, Sakura, y se escuchaba que estaban por ahí por la cuadra nomás. Bueno, fueron a la casa de unos familiares, una casa de unos vecinos, y ahí estaban los ramos. Eran dos hermanos. Bueno, lamentablemente a ellos también se lo llevaron esa misma noche. A ellos habían encontrado armas, habían encontrado banderas, esas cosas. Después volvieron de vuelta para mi casa. Enojados, porque alguien dio el nombre de papá. Volvieron y ahí estaban enojados, rompieron la puerta, le pegaron una perra que teníamos que se llamaba Nikki, una bulldog.
Nos apuntaban con armas largas nosotros, éramos chicos, yo tenía 7 años. Y papá estaba sentado porque estaba tranquilo, porque no entendía qué estaba pasando, pero ellos daban vuelta al ropero, el placar, revisaban por arriba de las maderas si teníamos algo escondido. Una gran requisa. Gran requisa, pero mal. Pero vos me preguntabas cuánta hora duró, no me puedo acordar nunca. Sé que fue una noche muy larga y muy desesperada, porque nosotros llorábamos de miedo, llorábamos de ver qué iba a pasar. No entendíamos nada, con 7 años, ¿qué vas a entender? No decís que vos hiciste algún delito, que mataste a alguien, ¿no? Claro. Nada que ver. Bueno, pasaron las horas y me acuerdo que el último recuerdo de papá fue cuando lo esposaron y lo escucharon. Esa es la última vez que lo ves. Esa es la última vez que lo vi. Cuando mamá le pregunta dónde se lo llevaban, en qué comisaría, la respuesta de los milicos fue, se lo devolvemos en 24 horas. Ese 24 nunca más llegó. Le piden el documento, creo, a mi vieja, y lo rompen, le dan un pedazo se llevan ellos, te va a tirar en el piso. Creo que ahí ahora de grande, ¿no? De tanto hablar, de tanto escuchar testimonio, veo como rompen el documento, una libreta de papá, y ahora mismo digo yo, lo rompieron para que ya no vuelva más. Y fue dicho y hecho. De esa edad no sabía lo que estaba pasando, tenía 7 años, como digo siempre. Qué fuerte esa escena. Muy fuerte, porque capaz que ahora de grande me doy cuenta de las cosas, ¿no? Pero bueno, en esa edad no me daba cuenta. Pasó la noche, me acuerdo que no estaba Betty, había llegado en la segunda vuelta cuando vinieron los milicos, pues le había invitado a comer mi viejo empanada, y mis hermanos mayores no estaban. No estaba Juan y Mario. Ellos venían de Bursaco, iban a jugar a la pelota, no sé, o estudiaban. Y en la calle Vallejo, la principal que entraba para el barrio Sakura, estaba lleno de milicos, de Falcon, de camiones militares, y todo lo que pasaban por ahí pedían documento. Todos los pibes, eran como 15 pibes, le piden documento, a todos, ¿no? Y nadie tenía documento. Era pibes de la calle, pibes que estaban jugando, que iban a divertirse. Y un soldadito le pide cigarro a mi hermano, que le vio que tenía un cigarro. Mi hermano le convida y le da el paquete. Cuando le da el paquete, mi hermano le dice, el soldado le dice, y le convida un cigarro. Mi hermano agarra y le da el paquete, y el soldado le devuelve, mi hermano le dijo, no, déjatelo. Y una persona adelante, un comandante, sargento, no sé lo que era, le pregunta si tenían documento, todos. Y el soldado le mintió, le dijo que sí. Y bueno, de ahí empezaron que se vayan todos corriendo para su casa, y bueno, y que no se den vuelta. Y ellos salieron corriendo. Y ahí cuando llega Mario a mi casa con Juan y lo encuentra todo llorando, mamá diciendo lo que le habían llevado a papá, Y bueno, ¿Tu mamá estaba embarazada en ese momento? ¿Cómo era la situación de tu vieja? Bueno, papá, sí, mamá estaba embarazada de 5 meses. La lucha de mamá fue al otro día, no sé si habrán dormido o no habrán dormido. Me acuerdo que se iban con mi hermana y mi hermano a las comisarías, a los cuarteles, a buscarla. A veces iba mamá sola a buscarlo a mi viejo, a ver si había datos, a ver si había noticia. Los mismos jeep, los mismos milicos la traían mi vieja a la puerta de mi casa, como un tipo de guerra, que venían las personas apuntándole a un prisionero. De ese nivel, totalmente. La traían a mi vieja a la puerta de mi casa. Mamá está embarazada, de 5 meses. ¿Y qué decisión toma ella frente a todo este escenario? Decisión no toma ninguna ella. Sí, la búsqueda. Actúa ahí. Actúa totalmente, día y noche, días, meses. Cuando queda embarazada de Gastón, nace Gastón. Mamá se descompone, va a tenerlo a Gastón en el hospital de doña Deusa Melende.
Un partero le dice a mi vieja, bueno, que venga su marido a reconocerlo a Gastón. Y creo que ahí no fue cuando mamá le dice que no, que papá no estaba, fue desaparecido. Y que le iba a reconocer ella sola, pero le iba a llevar el nombre de Castillo. El partero le dice, ¿por qué no aprovechar? Le pregunta cuántos hijos tenía, todo. Y mi mamá le dice, somos 7 varones y una mujer. Y el partero le dice, ¿por qué no aprovechar con esto de la ley? Que si 7 varones puede ser el presidente que estaba como presidente en esa época. Pará, ¿y hay quien estaba de presidente por estos claves? 1977, 1976. Jorge Rafael Videla. Ahí lo tenemos. El hijo de Yuta, perdón la palabra, fue el padrino de Gastón. Viene a bautizarlo al barrio, Sakura. No viene él, obvio, estaba Aresca en esa época. Manejó toda la batuta de la patota de los Falcon en el barrio. Toda la cuadra, la iglesia era una iglesia que se veía de acá a 2 cuadras, pero se veían los Falcons que estaban todo alrededor de la iglesia. Y ahí fue bautizado Gastón. Como diciendo, bueno, tengo una esperanza que lo vamos a encontrar a papá. Claro, había como esa chance, ¿no? Esa chance, como diciendo, quédate tranquila que te vamos a averiguar dónde está tu viejo. O quédate tranquila, vamos a averiguar dónde está tu marido. Todo mentira. Nunca fue una respuesta de nadie, nunca del gobierno, de nada. Mamá mandaba cartas a las embajadas, a los cuarteles, por todo lado anduvo mi vieja buscándolo y nunca apareció. Gastón empieza a crecer. Y empieza a preguntar por su papá. Creo que esa parte ya es. Sí. Dale, ahí voy, si no... Sí, que es muy fuerte todo lo que vas contando, los hechos sucedidos. Falta un montón todavía. Y esa alternativa del apadrinazgo de un dictador, ¿no? De un represor, ¿no? Gastón, vos, ahí Martín mencionaba, ibas creciendo. ¿Qué respuesta recibías de parte de tu familia? Yo siempre preguntaba, o sea, siempre me hicieron la misma pregunta, ¿no? Como diciendo, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué no se hablaba de mi papá? Yo sabía que yo tenía un papá y que no estaba, porque ellos siempre me decían a mí que papá estaba de viaje. Siempre fue lo mismo, o sea... Le preguntaba a mi mamá y ella como que siempre me decía lo mismo, o sea, papá está de viaje, ya ni yo, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a volver? Hasta que un día, bueno, yo ya con 12 años lo sueño a papá y ahí fue cuando le cuento a mamá lo que había soñado cuando vengo del colegio y ahí ella me cuenta, así como lo estoy contando yo ahora, me dice, no, tu papá es un desaparecido, él ya no está. Ese fue un impacto muy duro para mí, en mi adolescencia, crecí con ese dolor porque yo preguntaba, nadie hablaba, como que era mucho silencio en esa época, ¿no? Pero hablar de eso era como una mala palabra. Prácticamente yo le preguntaba a mis hermanos los más grandes, no me daban respuesta, o sea... Y a medida de eso fui creciendo con ese dolor y bueno, después aparece esto lo del cambio de gobierno, que se empieza a hablar un poco más, ahí cuando mi hermana Betty ve por televisión que están haciendo los ADN. Me lo comenta a mí, creo que se le había contado a un hermano más también, pero nadie le dio importancia. Yo le dije, sí, vamos, Betty, le digo. Y fuimos a contarle a mamá y ella no quería saber nada, que no vayan, que es todo mentira, lo van a venir a buscar ustedes. Y nos fuimos igual con Betty. Tomamos la decisión, nos fuimos igual. Y bueno, al año nos llaman que... por los resultados, que ya eran 99% que eran los restos de papá. Y ahí fue cuando se empezó a abrir todo, ¿no? Se empezó a hablar un poco más. Después, previa a todo esto, lo que pasó, se hizo una charla. Mi hermano había hecho una charla en un colegio acá en Bursaco. Y me llevó, yo lo acompañé. Y
bueno, me tocó hablar, yo no soy de hablar mucho tampoco, fue mi primera charla que hice y ahí conté mi historia, ¿no? La de ser... Ese momento te liberó un poco, digo, esa carga de decir, bueno, estoy ahora contándolo en público, por ahí, ¿cómo Sí, resultó eso? o sea, el dolor siempre, como sigue estando, siempre va a estar, pero esa mochila como que la tenía encima era muy fuerte para mí, era muy fuerte porque, como digo yo, ¿no? El que sea tu padrino, el asesino, claro, sí, un genocida que sea tu padrino, que sea el asesino de tu papá. O sea, yo lo tomaba como una burla, ¿no? Bueno, lo comento ahí, hablo en esa charla. El profesor se impactó mucho con la novedad que yo di ahí, con lo que había contado. Y bueno, se pusieron a charlar entre ellos ahí. Ahí me contactaron después un abogado y ahí a través de eso empezó toda la lucha esta que yo le dije que yo me quería despadrinar, que yo no quería como padrino al asesino de mi viejo. ¿Cómo fue ese cambio de padrinazgo? ¿Quién intervino como para que se llegue y a eso? Se hizo toda una... o sea, se fue a pedir a la catedral, se fue a pedir no sé si se hizo un permiso o algo por la ley, ¿no? Y bueno, ese tiempo estaba Bergoglio como el catedral, el Papa Francisco, y dio el ok como para poder despadrinarme. Y a través de eso, bueno, ellos me dijeron que yo me podría despadrinar, pero no abandonar a la iglesia. Y yo le dije, yo la iglesia no la quiero abandonar a quien es el asesino de mi papá. Ah, como que no te desvinculabas de claro, esa parte, no. No, de eso no. ¿Y después quién te apadrinó a vos? Después fui bueno, ellos cuando fui a hacer el papel me dijeron, pero vos tenés que elegir un nuevo padrino, al renunciar el que tenía, ¿no? Y bueno, se me vino a la cabeza enseguida Néstor. Porque yo dije, si no era por este gobierno, yo a mi papá capaz que no lo encontraba. Porque la movilización que hicieron ellos fue para mucha ayuda para los 30.000, ¿no? Sí, en un momento de un gobierno que quitó los cuadros de los presidentes del gobierno de facto, los bajó Néstor, digo, y en derechos humanos avanzó, ese contexto fue como importante. Claro, sí, yo la verdad ni lo dudé. Es más, yo quería a Néstor y a Cristina, pero tenía que elegir uno solo, porque madrina tengo. Y bueno, así fue. Llegó a oídos de Néstor, porque habíamos hablado con Abel Medina, tuvimos una reunión con él y nos contaba que estaba muy conmovido, que estaba feliz con la noticia de que yo había tomado y estaba preparando una ceremonia en Olivos. Y bueno, después lamentablemente no llegó porque él estaba en Santa Cruz y fue cuando él muere, ¿no? Pero ya el acta bautismal ya estaba firmada por él. Ya tenía todo armado. Sí. Sabemos que los tres forman parte de la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos del municipio. Tenemos mucho para hablar de eso. Existe el mapa de la memoria de Hebrón. Rubén, hace poquito fuimos a Bursaco y nos lo mostró, que está el espacio de la memoria y los desaparecidos. ¿Cuántos desaparecidos hay en la actualidad registrado en Almirante Hebrón? Y hay una señalización en el cementerio de Rafael Calzada también. Buenas noches, ante todo y gracias. Hola, Rubén, bienvenido. La posibilidad de expresar y que nos da, en principio quería decir que programas como este a nosotros nos dan mucho empuje sobre lo que venimos trabajando siempre desde hace un gran tiempo. Y sí, es así. En principio, cuando se menciona el mapa de la memoria es como que a nosotros nos invita a hacer un recorrido de la política pública de Almirante Brown, porque se planifica, ¿sí? Y se lo declara como de interés municipal en el año 2016, el mapa de la memoria. Y desde hace un tiempo ya, antes de que se realice y se presente públicamente el mapa de la memoria, toda su información venía acompañado de un licenciado en historia, el ex profesor, después se jubiló, el docente Juan Carlos Ranieri, quien desde el año 2006 inicia rigurosamente una investigación científica con respecto a las víctimas del terrorismo de Estado en Almirante Brown. Desde ahí en adelante, nosotros cuando iniciamos la gestión en 2016, justo en ese año también, al momento habían 103.
Y cuando tomamos la posta, porque él generosamente cedió todo su trabajo investigativo al área de derechos humanos y al municipio de Almirante Brown, es ahí donde todo el equipo tomó la posta y empezamos a profundizar esas investigaciones de casos en Almirante Brown, tal así que de 103 que existían en ese momento, hoy, a 50 años del golpe, podemos decir que y confirmar que el registro de Almirante Brown tiene 155 personas. Los últimos 4 casos de esas 155 personas se incorporaron oficialmente en un día importante, ¿sí?, en el calendario, en nuestro cronograma de derechos humanos, que fue el 22 de octubre, el Día Nacional por el Derecho a la Identidad del año pasado. Y ahí se incorporan los últimos 4 casos, que son 3 del barrio El Trébol, de Claypole, y un caso de Calzada. Con eso se llega a este número de 155, y que no es un salto, que se imaginan que en 10 años de trabajo, gradualmente, periódicamente, ese mapa se fue modificando, se fue actualizando, se le fue incorporando y también se le fue corrigiendo la información, y esto es en base a que cada vez familiares, colectivos y referentes de derechos humanos se acercaron, siempre se tomaron el área como propia, y es donde se empezó a fortalecer no solamente la política de derechos humanos, sino también toda su información. Y esto es en base a documentación, testimonios, en base a toda la información que también la comunidad nos trajo. Muchos o varios de los casos que incorporamos vinieron de la comunidad al llevar adelante trabajos de charlas, visitas a escuelas, entes educativos, hablar con la comunidad, hacer un trabajo territorial en las 12 localidades que hoy lleva adelante la coordinación de Martín Castillo. Eso nos permitió a nosotros y les permitió a la vez en forma recíproca a la comunidad de que la información con este tema en Almirante Brown se vaya propagando, que vaya teniendo mayor alcance. Rubén, ahí tirabas datos y todos. ¿Nos puede mencionar algo de los centros clandestinos que había acá en Brown? ¿Mencionar algo? Sí. Es muy importante eso para la historia que tiene Brown. Sí, desde ya, y ese contenido forma parte de la información. Que quizás uno cuando pasa por una comisaría, es como vecino común, quizás tiene esa mirada de paso por la comisaría, pero que en realidad cuando nos remitimos y viajamos a esta época tan triste y oscura, resulta que por ahí pasaron personas detenidas que fueron en tránsito hacia otros centros clandestinos, ¿sí?, que de alguna manera ya conocemos su fin, ¿no? Esto de que el registro de personas en ese momento tuvieran confirmen el pasar de detención clandestina en las 5 comisarías de Almirante Brown, y las menciono: la primera de Adrogué, la segunda de Bursaco, la cuarta de Longchamp, la quinta de Rafael Calzada y la sexta de Claypole. Ya a esta altura, a la altura del inicio de nuestra gestión y nuestra responsabilidad, habían señalizado 3 comisarías por las acciones de derechos humanos, y nosotros complementamos con las 2 restantes, que es la cuarta de Longchamp y la sexta de Claypole. Hicimos la señalización como sitio de memoria correspondiente para que toda la comunidad de Almirante Brown esté al tanto de la información. Y se suma más un caso que excede a esta última etapa, ¿sí?, de la última dictadura cívico-militar y eclesiástica, que es un caso histórico que también ocurrió en dictadura, que sería como un 6º lugar irregular de detención y de tortura, que es la Casa de las Torturas, en el barrio de Loma Verde, de la localidad Malvinas Argentinas. Esto ocurrió en la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse Gelli en 1972, previo a la Avenida Nueva de la Democracia, que ahí
conviene también hacer una paradoja, una contrariedad, si se quiere, donde en 1973 vuelve con mucha fuerza y mucha movilización la democracia, pero a la vez se adjudica con el primer atentado, respondiendo al Plan Cóndor, la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Sí, eran momentos como cíclicos, democracia blanda, venía dictadura, era como que estábamos en esa transición. Exacto. Yo mencionabas ahí distintas investigaciones, lugares, centros, comisarías. También algo para mencionar es el cementerio Rafael Calzada, ¿no? Donde se encontraron restos de compañeros, donde hay un documental también para que la gente lo pueda ver, la zona quinta, que está en YouTube. Es un documental que se hizo en el 2016, donde aparecen referentes del arco político, compañeros de militancia, que están, tienen mucha historia también. ¿Querés mencionar algo acerca del cementerio? Sí, con respecto a los casos de inhumaciones clandestinas que ocurrieron en nuestro cementerio de Rafael Calzada, en principio lo que vale mencionar como eje es la valentía, en principio, de 2 trabajadores del municipio a ese momento, que una vez que llega la democracia elevan una denuncia, ¿sí?, con lo que ocurría durante la etapa de la dictadura en el cementerio en horarios irregulares. Hablo de noche y medianoche, cuando el cementerio oficialmente no trabajaba, no abría sus puertas. Ahí ingresaban a esa zona que mencionaste, la zona quinta, que era la parte de tumbas más viejas, que databan más de 100 años, y ahí justamente tuvieron ese cálculo de que esas tumbas ya no eran tan visitadas, y desde ahí hicieron fosas comunes, tumbas NN, y ahí hicieron las inhumaciones correspondientes que mencionadas, ¿no? Y cuando se eleva rápidamente, después del tercer día, que fue en forma paralela también algo que ocurrió en el gobierno nacional, que llegada a la democracia se consagró como presidente Raúl Alfonsín, y al tercer día encomienda ese informe, el informe Sábato, donde muchos intelectuales afrontaron el informe de los testimonios y búsqueda de los familiares y sobrevivientes. Con eso se conformó el libro Nunca Más. Y eso ocurrió al tercer día del gobierno nacional, pero acá en nuestro gobierno local, la democracia había consagrado intendente al profesor Félix Flores, vivía en Bursaco, y cuando recibe la denuncia de estos trabajadores, iba a ocurrir en el mismo tiempo, pero acá en ese momento en Almirante Brown pasó algo, un fenómeno de la naturaleza. En esta zona hubo un gran tornado. Entonces eso lo demoró en elevar la denuncia, porque tardó 10 días más, y recién ahí pudo elevar la denuncia ante un juez de turno, el juez de Lomas de Zamora, Amancio Piallo, que rápidamente le da el aval, consigue la decisión judicial y lleva adelante la exhumación judicial, y empieza a excavarse esa zona y esas indicaciones que le hacían estos trabajadores, y de ahí resulta que se extraen 17 restos de personas. De esas 17 personas que se extraen en ese momento, con el trabajo posterior, en 1984 se forma el equipo argentino de antropología forense y lleva adelante toda la identificación de los restos. Al día de hoy tenemos 15 de los restos identificados, ¿sí? Existe en la zona quinta una señalización, y en el cementerio en sí también existe una señalización como sitio de memoria, que se hizo hace pocos años, y que el listado de las personas que se identificaron de ese lugar están en una placa. Nosotros lo tenemos, por supuesto, en nuestro registro. Como decías bien, Facundo, había personas que eran del arco y del ambiente político, social, cultural nuestro, pero también había personas que
llegaron ahí, que no eran de este municipio, pero que terminaron en ese lugar. Así que, bueno, esto también nos dice que por ahí, cuando nosotros decimos los casos locales, tienen que ver con casos que ocurrieron acá, con gente que vivía acá en Almirante Brown, o quizás eran de otro lugar, pero el caso ocurrió acá en nuestro distrito. Iban trasladando a los compañeros o a las personas asesinadas a distintos distritos, localidades. Rubén, gracias por toda la info, la verdad que muy claro todo. Y para visitar ahí el playón de la memoria y los derechos humanos en Bursaco, la gente está invitada, hay un lugar como de mucho revisionismo histórico, con mucha data, mucha información. Tenemos horarios, días para que la gente pueda visitar. Sí, desde ya el espacio de la memoria, que también es bueno tenerlo como eje dentro de la política pública de derechos humanos, que el espacio comienza y se crea entre 2017 y 2018. En principio comenzó a funcionar en el edificio histórico municipal La Cucaracha, que siempre agradecemos que nos permitieron exhibir nuestro trabajo ahí, todo el contenido, y que después una gestión colectiva con nuestro intendente en ese momento, quien avaló y por supuesto que apoyó siempre, ¿no? Con las decisiones, los derechos humanos, le solicitamos que, ya declarada la plaza como por el Consejo Deliberante en 2017 como Plaza de la Memoria y de los Derechos Humanos, nos parecía correcto que el espacio de la memoria funcione en esa plaza, y nos dio el gusto. Así que desde el 24 de marzo en adelante funcionamos ahí, que se inauguró del año 2021, en pandemia, estábamos en pandemia, y hasta el día de hoy llevamos adelante nuestro trabajo, y todas las iniciativas y toda la información está a disposición de la gente de lunes a viernes, entre las 8 y las 14, pero decimos las 14, pero siempre nos extendemos, porque siempre agendamos cosas que se extienden el horario, y ahí hay veces que terminamos a la noche. Acá tengo mis compañeros que hay veces que terminamos muy tarde y gustosamente lo decimos, ¿no? Bueno, hay actividades en Brown para este año, y ya seguimos con los hermanos Castillo de acá. Este año tenemos muchísimo contenido propio del área de derechos humanos, pero también hay un complemento que también hay que destacarlo desde el nivel de gestión. Esto tiene que ver también con las gestiones de nuestros intendentes. En principio, recién mencionaba a Mariano, que nos acompañó con las decisiones y con las acciones, Mariano Cascallares, y también en su momento, como lo está haciendo hoy, que lo lleva adelante Juan José Fabiani. Y la verdad que sí, que eso lo que significa este año, un número exacto, ¿no? Los 50 años del golpe de Estado, es que todas las áreas han formado, ¿sí?, una mesa institucional por los 50 años. ¿Qué significa eso? Que va a haber una agenda mayor a la propia agenda de los derechos humanos, y a esa agenda nos vamos a repartir como sea, como hicimos hoy, que veníamos los tres de distintos lados atendiendo actividades, y llegamos acá y acá estamos, pero eso indica que vamos a ser invitados y vamos a estar presentes gustosamente en todas las actividades que haga Almirante Brown con respecto a la memoria, a la verdad y a la justicia. Así es, sabemos que hay murales, está el programa Ciudad Museo a cielo abierto, hay un homenaje de lucha a las madres y abuelas de Plaza de Mayo con un mural muy pero muy lindo en Serrano y Echagüe de Malvinas Argentinas. Hay imágenes, a ver si nuestros compañeros de producción las pueden pasar, hay muchísimos murales muy pero muy lindos. También se hizo un homenaje a los profesionales de la salud desaparecidos por la dictadura, tanto en el Hospital Meléndez como en el UPA de Longchamps. Hay imágenes de eso. Ahí tenemos una de las imágenes de un mural hermoso que pintaron artistas de acá. Son 50 murales por los 50 años a lo largo de todo el año. Exacto. Okay. 50 murales a lo largo de estos 50 años. Sí, y durante todo el año. Así es, durante todo el año. Generamos espacio de memoria con esto también, el arte mediando. Y que van a estar bien distribuidos en todas las localidades de nuestro partido. Así que... Y hay otro mural también en homenaje a la canción de Alicia en el País de las Maravillas, en 25 de mayo y Cárdenas de Ministro Rivadavia. Ahí hay un hermoso mural, ahí está, el que estaba nombrando recién. Memoria, verdad y justicia. Son los primeros que se hicieron. Son los primeros, esto. Tenemos más para recorrer todo el año. Así es. Rubén, gracias. Vuelvo a los hermanos de acá. Yo quisiera que ustedes también, porque tienen una historia muy fuerte, le digan un mensaje a las nuevas generaciones estas,
¿Qué quieren decirle a ellos? Que aprovechen, que ustedes cierren con algún mensaje, con una historia de vida tan fuerte de ambos, que la vivieron, realmente la vivieron, y frente a sectores negacionistas de los 30.000 desaparecidos y toda esa etapa negra. ¿Qué le dirían a la juventud? Y hoy lo que tenemos que decir a la juventud que lean un poquito más, que vean la historia argentina, lo que pasó en esa época, que los jóvenes y las jóvenes que busquen esa bandera de nunca más, porque son ellos los que van a seguir, ¿eh? Las abuelas tan grandes, las madres tan grandes, quedan pocas, los hijos estamos grandes ya, y bueno, quedan ustedes, la juventud, quedan para decir nunca más y no queremos otro golpe en nuestro país. Que los chicos y las chicas se enfoquen un poquito más en la historia nuestra de acá. Nosotros estamos para contarlo, pero ya no vamos a estar. Así como no están las abuelas, no están las madres, quedan pocas. Si no fuesen por ella y por los sobrevivientes que quedaron, esto no iba a quedar en nada. Por eso cuando escucho a veces algunos que dicen que no fueron 30.000. Tenemos más de 800 y pico centros clandestinos en nuestro país. Vayan sacando la cuenta. Los pibes y las pibas vayan sumando. En cada distrito, en cada lugar, hubo 500, 300, 400. Acá en Almirante Brown tenemos 155, dijo Rubén. ¿Cuánto más falta? Hace poco se descubrió en La Perla, en Córdoba, 12 cadáveres más, 12 víctimas más. Así que, ¿cuánto más verás por ahí? Nosotros, gracias a Dios, ya encontramos a nuestro viejo. Como siempre lo digo, nosotros lo encontramos. Pero faltan muchos compañeros y compañeras que todavía están buscando su resto de sus familiares. También buscándolo a nuestros queridos hermanos y nietos que faltan todavía recuperar. A decirle a los jóvenes que estamos en el espacio de la memoria, estamos en la Casa de Cultura, que vengan, charlen con nosotros, tienen información, nosotros les podemos ayudar a dar información también. Si ellos traen información, nosotros también lo sumamos con eso porque nos sirve mucho. Nosotros damos muchas charlas en los colegios y lo hacemos con mucho esfuerzo, porque no es fácil contar nuestra historia todos los días o estar en silencio. Nosotros tuvimos 33 años en silencio. Gracias al relato de Gastón cuando empezó a sacarse ese padrinajo, nosotros ahí recién empezamos a hablar. Nosotros ahí recién empezamos en la familia a hablar de nuestro papá. Nosotros éramos pibes de barrio, éramos trabajadores toda la vida, y si Gastón no empujaba esa palabra de decir yo me quiero despadrinar, nosotros teníamos que estar en silencio, sin saber dónde estaba mi viejo. Pero gracias a Dios lo encontramos. Gracias a Betty, gracias a Gastón, lo pudimos recuperar. Qué bueno eso, de que lo pudieron contar, porque es la fuerza que impulsa a esto de la memoria, ¿no? Claro. De ir a la memoria, que es parte de la historia. ¿Vos querés mencionar algo frente a todo esto? No, también lo mismo que relató Martín, ¿no? Que se enfoquen mucho los chicos. Yo hoy me siento acompañado también por mis hijos. Yo sé que ellos el día de mañana también van a estar en la misma lucha, porque ellos lo ven, la sufren con nosotros también, porque el sufrimiento lamentablemente lo tenemos todo, ¿no? Porque es algo muy muy duro, una vida muy dura para todos los que pasamos por esto. Pero bueno, hablando, a mí me cuesta un montón todavía hablarme, porque soy una persona que le cuesta mucho, pero me hace bien desahogarme todos los días un poco, y yo creo que a futuro esto va a ir sanando. Romper el silencio. Romper el silencio, eso Sí, me tal gustó, cual. Iván, ahí. Bueno, le agradecemos, ¿no, Meli? A los tres.
Sí, gracias a los tres por haber venido, por hacerse el tiempo. Hoy es una fecha muy especial, a 50 años del golpe cívico-militar del 76, así que agradecerle por su presencia. Gracias. No, gracias a ustedes. Por favor, a ustedes. Nosotros hacemos un break. ¿Qué hacemos ahora? Un break cortito, ¿no? Hacemos un separador Un break. y volvemos. Sí, Así volvemos. es. A la gente que está ahí, no se desconecte, siga ahí, Alta en Vivo. ¿sí?